Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este video que estoy haciendo. Mi nombre es José y en este video voy a estar hablándote sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así que arranquemos. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Oh, 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 oh. Todos tenemos preconceptos respecto a este tema. Quiero invitarte a que me acompañes en este video con ganas de aprender. Si entraste a este video con ganas de buscar algo para criticar, para buscarle el pelo al huevo, te invito a que dejes de verlo, que dejes de mirarlo. Ahora, si estás acá como yo, como una persona que quiere aprender, que quiere conocer más de las cosas de Dios, este es el video que tenés que mirar. Quédate acá conmigo. Buenísimo. Yo no soy el dueño de la verdad, el dueño de la verdad es Jesús. Jesús es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia, su palabra es la verdad. Yo soy un instrumento en las manos de Dios para compartirte lo que he entendido, que tengo que contarte de parte de Dios, que va a ser una bendición para tu vida como lo ha sido para mí. Así que quiero transmitirte esto que he aprendido de parte de Dios. Y para mirar este video conmigo, quiero invitarte a que hagamos juntos una oración, pidiéndole a Dios que nos hable. Vamos a estar leyendo juntos varios pasajes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una luz, es una lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces vamos a pedirle al Padre que a través de su palabra sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Te animo a que ores conmigo y le digas: Padre, te pido que me ayudes. Padre, te pido que me hables. Guíame, Espíritu Santo, a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Satanás, el gran engañador, ha hecho un trabajo increíble. Él ha convencido al mundo, incluso a muchos cristianos, de que el Espíritu Santo no es nada más que una influencia o un poder especial. Este engaño es de gran importancia para Satanás, porque él sabe que cuando tú descubras la personalidad y realidad del Espíritu Santo, tu vida será cambiada drásticamente, enormemente. Por eso Satanás, el gran engañador, el padre de la mentira, está muy determinado a que vos pienses que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un poder, es una energía, pero que no entiendas que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia se escribió en dos idiomas, en hebreo y en griego, y hay alguna palabrita que se escribió en arameo. El Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia desde Génesis, desde el primer libro, desde el comienzo de Génesis capítulo 1:1 hasta el nacimiento de Jesús, se escribió en hebreo. Y esa palabra Dios que estábamos leyendo ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra Dios es la palabra Elohim, que es una palabra para referirse a Dios, al Dios supremo, pero lo interesante es que es una palabra en plural. El Dios que creó el universo es el único y verdadero Dios. Vamos a aclararlo para que alguno diga: ¿pero vos crees en dioses? No, yo creo en Dios, en el único y verdadero Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo. Un solo y verdadero Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese Dios creo yo, que es el Dios que nos muestra las Escrituras, la Biblia. Los tres crearon el universo, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno podría decir: no, el Padre es el creador. La Biblia dice en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro Dios. Y uno podría decir, afirmándose en este pasaje de las Escrituras, Dios el Padre es el Creador, y estarías en lo cierto. Pero uno va al Nuevo Testamento
y puede decir, no, el Hijo es el creador, porque uno va a Juan capítulo 1 y podría decir Jesús es el creador. Si leemos ahí en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces uno con ese pasaje puede afirmar y decir, Jesús, el Hijo, es el Creador, y estaría en lo cierto. Ahora, también podemos afirmar que el Espíritu Santo es el Creador, porque en Salmos 33:6 la Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento en el original en hebreo es la palabra ruach. Es la palabra hebrea para viento, para aliento, para espíritu. Y muchas veces cuando habla del Espíritu Santo, lo que nos ayuda a entender que está hablando del Espíritu Santo es entender el contexto. Y cuando está hablando del aliento de Dios, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Entonces también podríamos afirmar que el Espíritu Santo es el Creador. Así que creemos en un Dios creador, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un Dios creador y dueño del universo, el Rey del universo. Creo en un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podría intentar explicar la Trinidad con el siguiente ejemplo, y digo intentar explicar porque es muy difícil para nuestra mente comprender la unidad de entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sean tres personas pero que son uno. Es algo que nuestra mente finita nos cuesta entender. Pero un ejemplo para hacerlo podría ser que, por ejemplo, yo te digo, prende la luz. Yo te doy una indicación y te digo, vos venís un día a mi casa, está oscuro, y te digo, fulano, prende la luz. Yo estaría siendo el Padre. Doy la palabra y digo, prende la luz. Ahora vos vas, me haces caso y apretás el interruptor, prendés la luz. El que aprieta el interruptor podría ser el Hijo. Pero la luz no se enciende por apretar el interruptor. La luz se enciende porque esa energía viaja a través de esos cables y llega a encender esa lamparita. Y esa energía que viaja a través de los cables, ese poder, podría ser el Espíritu Santo. Es simplemente una forma de ejemplificar y de poder entender con nuestra mente la Trinidad. La luz se encendió, pero participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Es Dios. Él ha existido desde la eternidad junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo siempre existió. No fue que surgió en Pentecostés y ahí apareció en escena. Él siempre ha existido y siempre existirá, porque es Dios. No tiene comienzo, no tiene final. Él es. La primera mención del Espíritu Santo la encontramos en el segundo versículo de la Biblia, específicamente hablando del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que leamos juntos otro pasaje de la Biblia para enfatizar que el Espíritu Santo es tan Dios como Jesús mismo. En Juan 14, Jesús dijo, a partir del versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa palabra otro es la palabra griega aios, que quiere decir otro, pero no cualquier otro, quiere decir otro de la misma clase, exactamente igual. Por ejemplo, yo tengo un auto en este momento que es el único auto que he tenido en mi vida, un Chevrolet Agile. Si a mí se me rompe el auto o tengo, yo qué sé,
un accidente, que no me gusta decir que tuve un accidente, pero que ocurre algo y se rompe el auto, ¿no? Y voy al seguro y me dice, mirá, te vamos a dar otro auto. Pero en vez de darme un Chevrolet Agile, que a mí me gusta mucho, el auto que gracias a Dios tengo, me dan un autito. Un auto que tenga no sé cuántos años, medio cascoteado, con las ruedas gastadas. ¿Es otro auto? Sí, pero no es exactamente otro en las mismas condiciones, con la misma calidad, la misma marca, los mismos años, el mismo otro igual. ¿Se entiende? Cuando Jesús dice otro ahí, lo que está diciendo es otro igual que yo. O sea, yo soy Dios, otro que también es Dios, el Espíritu Santo, igual que yo, en las mismas condiciones y en la misma calidad, exactamente otro igual. Por eso es importante el original. Van a ver que yo voy a citar en varios pasajes que voy a mencionar. No lo suelo hacer cuando hago predicaciones porque trato de hacerlo lo más sencillo posible. Pero en esta oportunidad estoy tocando temas muy profundos. Y voy a tratar de ir al original, en hebreo y en griego en varias oportunidades, para que entendamos de raíz los conceptos que Jesús nos quería decir, los conceptos que el Espíritu Santo inspiró en las personas que escribieron la Biblia, para que entendamos en el original qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en día? Una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hace hoy en día el Espíritu Santo? En Juan capítulo 16, del versículo, voy a leer del 4 al 12, Jesús dijo, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, dice el versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. Eso el Espíritu Santo es lo que hace. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él iba a tener que irse. Así como les venía avisando que iba a tener que ir a la cruz, Jesús les dice ahora en el final que Él se tenía que ir, pero era necesario y era lo mejor para que viniera el Espíritu Santo. También les venía avisando que se iba a tener que ir y que era algo necesario. Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Él anunció que iba a tener que ir a la cruz y Él anunció eso que estaba preparando a sus discípulos para el derramamiento del Espíritu Santo. Y se cumplió, así como lo había profetizado Joel, también lo profetizó Jesús y se cumplió. Jesús murió en la cruz, resucitó. 40 días con sus discípulos estuvo y ascendió al cielo. Luego de 10 días en la fiesta judía de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y desde entonces sigue en la tierra. Jesús está en el cielo, el Padre está en el cielo y el Espíritu Santo está acá entre nosotros en la tierra. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Jesús dijo de pecado por cuanto no creen en mí. El que me convenció a mí de que necesitaba entregar mi vida a Jesús no fue una persona. Sí, Dios utilizó a ciertas personas, pero el que me terminó de convencer en mi interior y de darme cuenta que necesitaba a Jesús fue el Espíritu Santo. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, necesitas hacerlo. El Espíritu Santo te ha estado convenciendo de que sos un pecador, que necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que te salve. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios
ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. La Biblia dice también que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando ahí la Biblia dice la palabra mundo, podrías poner tu nombre, como cuando yo era niño y me hicieron un cartelito con este versículo y pusieron: Dios amó tanto a José Carlos que dio a su único Hijo para que si José Carlos cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si no le has entregado tu vida a Jesús, ahí cuando dice mundo está tu nombre. Jesús pagó el precio en esa cruz porque te ama. Dios el Padre envió a su Hijo a morir a la cruz por vos porque te ama. No porque Dios no te odia, Dios no quiere lo peor para vos, Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios te quiere salvar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere bendecir. La Biblia dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si confesás con tu boca, si abrís tu boca y confesás que Jesús es el Señor y le abrís tu corazón, Jesús te va a salvar. Si recibís a Jesús, como dice acá en la Escritura en Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay algunos que rechazan a Jesús, pero si sos de los que reciben a Jesús, te transformás en un hijo, en una hija de Dios. Dios te ama y quiero invitarte a que si nunca lo has hecho, le entregues tu vida a Jesús. El Espíritu Santo en este momento te está tocando y te está diciendo: necesitas entregarle tu vida a Jesús. Estás perdido sin Jesús. Tenés una eternidad separado de Dios en el infierno sin Jesús. Tenés un vacío sin Jesús. Nunca vas a encontrar la satisfacción, la paz que estás anhelando hasta que encuentres a Jesús, hasta que le entregues tu vida a Jesús. Solo con Jesús se nace de nuevo, se empieza de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estés y hagas esta oración para entregarle tu vida a Jesús y le digas: Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Creo que tú moriste en la cruz, Jesús. Creo que tú resucitaste al tercer día, que tú estás vivo. Sálvame, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor, y quiero seguirte. Ayúdame. Amén y amén. La Biblia dice que si recibís a Jesús, te transformás en un hijo, en una hija de Dios, y tu nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida. Y en el cielo, dice la Biblia, hay una fiesta, hay ángeles que están festejando porque pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. De estar en oscuridad, ahora estar en el reino de luz, en el reino de amor, en el reino de Jesús. Y eso se llama, querido, querida, nacer de nuevo. Ese es el milagro más grande de nuestras vidas, el nacer de nuevo. Y fue el Espíritu Santo, nada más y nada menos, que me convenció a mí de pecado, como lo venía diciendo, y es el Espíritu Santo quien nos hace ver y entender que necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. El Espíritu Santo estaba contigo antes de entregarle tu vida a Jesús. Fue el Espíritu Santo que te convenció de pecado. Él estaba antes de entregarle tu vida a Jesús. Si estaba antes de que le entregues tu vida a Jesús, ¿te parece que el Espíritu Santo se va a ir luego de que recibiste a Jesús en tu corazón? No se va a ir, a no ser que se lo pidas y que rechaces y quieras irte en contra de Dios, que siempre tenés la libertad de hacerlo, porque Dios no es alguien que nos aprepo, nos trata. Si le decimos: andate de mi vida, no quiero saber nada, ahí lo hará. Pero si no, el Espíritu Santo no te ha dejado, Él está contigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14: cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando le entregaste tu vida a Jesús, cuando creíste en el mensaje, fuiste sellado
con el Espíritu Santo prometido. Ahora, hay más que nacer de nuevo. Sin duda que nacer de nuevo es lo más importante porque define nuestra eternidad, si vamos a estar en el cielo o en el infierno. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, que es el tema que voy a tratar, que estoy desarrollando hoy, es fundamental, es fundamental. Con este tema surgen preguntas. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Eso está en la Biblia? ¿O es un invento de alguna persona que dijo el bautismo en el Espíritu Santo, pero ni aparece en la Biblia? Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia. Juan el Bautista dijo lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es interesante que la misma palabra, yo los bautizo y Él los bautizará, en el original es la misma palabra. Es la palabra baptizo. En griego es la palabra baptizo, que quiere decir sumergir. Está diciendo, yo los sumerjo en agua, yo a la verdad los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Así podríamos traducirlo. Juan bautizaba sumergiendo a las personas en agua una vez que se arrepentían de sus pecados, cosa que seguimos haciendo porque Jesús lo ordenó antes de irse. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos, está hablando acá en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misma palabra bautizo, sumergir. En este caso está hablando de sumergir en agua. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, que como vemos es un término que está en la Biblia, que Juan el Bautista lo dijo en esa oportunidad, el que viene después de mí es más poderoso que yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Vuelve a aparecer en el libro de los Hechos. No solamente lo dijo Juan el Bautista, sino que es algo que aparece en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, o Hechos del Espíritu Santo, me gusta más. Dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está hablando de las cosas que hizo Jesús. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que significa fuerza milagrosa, poder. Juan el Bautista mencionó el tema del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que iba a ser Jesús, y Jesús toma en el capítulo 1 de Hechos las palabras de Juan y dice, eso va a ocurrir, en poquitos días va a ocurrir, serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Retoma Jesús las palabras, vuelve a mencionar el término que estamos hablando hoy, bautismo en el Espíritu Santo. Y Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Necesitan ese poder y después me serán testigos en Jerusalén, en Judea. Poder.
esa palabra dunamis, es la palabra griega dunamis, que significa una fuerza milagrosa, un poder. Jesús les dijo que ese poder era necesario para ser testigos. Sin ese poder no iban a ser capaces, por más buenas intenciones que tuvieran, no iban a poder alcanzar a todo el mundo con el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Y eso iba a ser posible cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa palabra sobre es la palabra epi, así es la palabra griega, epi, que es la misma palabra que aparece cuando Jesús cita Isaías 61:1. Palabras que dijo Jesús luego de haber sido bautizado en las aguas por Juan el Bautista y de que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, como paloma, no es que era una paloma, pero bajó en forma como una paloma. Dice que Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, esa sobre es la palabra epi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús comenzó cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. Jesús fue hijo de Dios todo el tiempo, pero comenzó su ministerio luego de que en el bautismo en las aguas con Juan desciende el Espíritu Santo sobre él, y luego cita estas palabras del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para esto, para... Siempre ese poder, ese bautismo en el Espíritu Santo es para algo. Y Jesús sabía que sus discípulos solo iban a poder llevar adelante la tarea de que el Evangelio fuese a Jerusalén, a Judea, hasta lo último de la tierra, cuando el Espíritu del Señor estuviese sobre. Hechos 10:38 dice lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Está hablando Pedro acá. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra ungió quiere decir untar o frotar con aceite, algo que se hace sobre una persona, un animal. Recordarán el Salmo 23, el Salmo del rey David, que el rey David decía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo que David, como pastor de ovejas, lo hacía con sus animales. Él ungía la cabeza de sus ovejas para protegerla de las moscas, para que no se lastimaran. Y la palabra poder que aparece ahí es la misma palabra que leímos en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la palabra dunamis. ¿Qué ocurre cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? Cuando viene sobre nosotros. En Jesús se abrió el cielo y descendió el Espíritu en forma corporal como paloma. Vamos a ver qué pasó en los primeros discípulos. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Viento recio, lenguas de fuego sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas que eran entendibles para las personas de otras naciones que los rodeaban.
los oían hablar en su idioma las maravillas de Dios. Y no solo eso. En Hechos capítulo 2, a partir del versículo 9, dice la Biblia: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esa palabra mosto se refiere a vino dulce, o sea, un vino altamente embriagante. Lo que quiere decir que parecían estar borrachos, eso es lo que decían algunas personas. Unos se sorprendían, otros se maravillaban, pero algunos se burlaban. Decían: esto está lleno de mosto, este es tan borracho. Lo que quiere decir es que hablaban las maravillas de Dios en diferentes idiomas con una alegría tal que parecía que estaban borrachos. Para algunas personas los miraban y decían, pero uno se asombraba, pero otro decía: estos están borrachos. Decían cosas maravillosas en diferentes idiomas, pero con una alegría, una forma de reírse, que parecían casi una persona que estaban borrachos, tal vez hasta se tambaleaban. Algo le daba, le generaba a las personas que lo miraban, que al verlo, al haber recibido este bautismo en el Espíritu Santo, tenían una alegría tal, un reírse, una felicidad, y como cuando ve una persona una chispeada que se ha tomado algo, que le llevó a decir: esta persona está como borracho. El apóstol Pablo habla algo de esto. Dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pone por un lado el vino y por el otro lado se lleno del Espíritu Santo. Como que son dos opciones. Dice: no vaya por este lado para buscar la alegría, la satisfacción en tomar mucho vino. No, buscá ser lleno del Espíritu Santo, que ahí está el gozo, en su presencia hay plenitud de gozo. Pablo dice: en vez de tomar vino para buscar estar alegre, buscá ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pedro, cuando escucha que algunos se burlan diciendo que estaban borrachos, no le gusta, entonces se pone en pie, toma la palabra y dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Derramar, esparcir. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Para qué recibieron ese poder? ¿Para qué? No solo para llenarlos de alegría y de paz, sino para salvar a otros. Los discípulos estaban acobardados, habían negado a Jesús, estaban acobardados. Tenían que enfrentarse a salir a las calles de Jerusalén, a hablar de Jesús, habiendo visto cómo habían torturado al Maestro, cómo habían lastimado a Jesús. Pero al recibir este poder del Espíritu Santo, que dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, ellos salen sin temor, sin vergüenza, sin importarle su propia vida, a las calles de Jerusalén a anunciar el mensaje. Inmediatamente, al recibir este bautismo en el Espíritu Santo, Pedro levanta la voz y toma la palabra para salvar a otros, para hablarles de Jesús sin temor, sin importarle nada. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Las personas que escuchaban a Pedro hablar de Jesús. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que hizo que esas personas se compungieran de corazón?
que la predicación que estaba dando Pedro del Evangelio no eran palabras simplemente humanas, eran en el poder del Espíritu Santo, era el Espíritu Santo actuando junto con Pedro. Y ahí se ven los resultados. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esas palabras lo que quieren decir es que ese bautismo, ese derramamiento, esa inmersión en el Espíritu Santo no fue algo que ocurrió ese día de Pentecostés, sino que hasta que Jesús vuelva seguirá ocurriendo para todos los que Dios llame. Ahora, a mí me surge una pregunta. ¿Sobre todos los que vinieron después descendieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas? No. ¿Todos hablaron en otras lenguas? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue a la casa de un gentil, de alguien que no era judío. Y mientras le hablaba de Jesús, en el libro de los Hechos capítulo 10 vemos esto, que Pedro está en la casa de Cornelio y dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ocurrió algo similar a Pentecostés, hablaron en lenguas, en otros idiomas, lo que le dio la confirmación al apóstol Pedro de que era lo mismo que habían vivido ellos. Cuando los escucha hablar en otros idiomas, dice, pero esto es lo mismo que nos pasó a nosotros. Y no son judíos, son los gentiles. Ahora, hay un tema medio controversial ahí entre los seguidores de Jesús, ya que cuando algunos hablan del bautismo en el Espíritu Santo, muchos dicen, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué lo dicen así? ¿Está mal dicho decirle a alguien que cree en Jesús, ¿recibiste el Espíritu Santo? En realidad no, y te voy a pasar a explicar por qué. Porque hay base bíblica para decirlo de esa manera. En el libro de Hechos capítulo 8, a partir del versículo 14, la Biblia dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En realidad, viendo los pasajes, entendemos que lo que recibían era el bautismo en el Espíritu Santo, lo que los apóstoles le llamaban recibir el Espíritu Santo, como está dicho en esa parte de la Escritura. Porque como vimos antes, el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde antes de entregarnos a Jesús. Él nos convenció de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Jesús. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. En ese pasaje vemos que esas personas recibieron ese bautismo en el Espíritu Santo cuando les impusieron las manos, cosa que no había pasado ni en la casa de Cornelio, ni tampoco en Pentecostés. En la casa de Cornelio, por ejemplo, ocurrió mientras Pedro hablaba. Ocurrió. Porque, ¿saben también por qué ocurrió de esa manera? Porque Dios no tiene... Es como Jesús cuando sanaba de diferentes maneras. Pero ¿saben por qué ocurrió de esa manera en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10? Porque Pedro no le hubiese puesto las manos a los gentiles, a los que no eran judíos. Porque para su cabecita no entraba que Jesús también pagó el precio y el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ese regalo, era también para los que no eran judíos. Pero Dios le estaba abriendo la mente a Pedro en ese capítulo 10, léalo que es fantástico. Vamos a otro pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 19, dice la Biblia, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Saben que pasaron unos 20 años entre Hechos capítulo 2, el primer Pentecostés, ese viento recio, esas lenguas de fuego, ese hablar en otras lenguas? En Pentecostés, Hechos capítulo 2, pasaron 20 años entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 19. O sea, no fue algo que ocurrió esos primeros años o esa única vez de Pentecostés. Pasaron 20 años y las personas seguían recibiendo el derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo. Y es algo que sigue ocurriendo hasta hoy en día y seguirá ocurriendo hasta que Jesús vuelva. Ahora, pareciera que por lo general, lo que ocurre cuando se da el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Varios pasajes lo vimos que aparecía. Aunque yo no puedo afirmar que hablar en otras lenguas sea la confirmación necesaria de haber recibido el poder de Dios. Primero porque en la profecía de Joel no lo da como una norma. Leamos juntos Joel capítulo 2 versículo 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 ahora, los dones del Espíritu Santo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El versículo que mencionaba hace un ratito, que si podés decir que Jesús es el Señor es porque el Espíritu Santo está contigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luis Palau no habla en otras lenguas. Y vaya si vemos el poder de Dios en su vida para guiar a las personas a Jesús. Y muchas personas han conocido a Cristo a través de Luis Palau. A Kathryn Kuhlman, la norteamericana, que en el siglo pasado Dios la utilizó para sanar a muchas personas. Y Kathryn Kuhlman nunca nadie la escuchó hablar en otras lenguas. Y aunque nadie la escuchó hablar en otras lenguas, vaya si el poder de Dios la acompañaba, ¿no? En este momento no puedo reafirmar que alguien porque no hable en otras lenguas no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En este momento, tal vez un día lo entienda diferente, no estoy cerrado, estoy abierto a lo que el Espíritu Santo me vaya mostrando a través de su palabra. Yo siempre le digo, Señor, rompe mis estructuras, si tengo cosas que no las estoy entendiendo bien, quiero tu luz, quiero tu claridad a través de tu palabra, y yo quiero ser sensible a su dirección. Pero en este momento no lo puedo afirmar de esa manera. En mi caso personal, yo estando en mi cuarto, buscando ese bautismo en el Espíritu Santo, comencé a hablar en otras lenguas. Pero no quiero decir que lo que me pasó a mí o lo que ha pasado en otro, darlo como que fuera una ley general para todos. Lo que sí sé que necesitamos ese poder del Espíritu Santo para avanzar. Quiero leerte este pasaje que muchos conocemos, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso está en el libro de Mateo. Ahora, el mismo pasaje paralelo,
Vamos a leerlo en el libro de Lucas. Que el libro de Lucas, no es menor este detalle. Lucas fue el mismo que escribió el libro de los Hechos. No es menor ese detalle. Miren cómo lo dice Lucas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hablando de la comparación Jesús hace entre ustedes que son padres, no le van a dar a su hijo, si le pide pan, no le van a dar una serpiente, o no le van a dar una piedra o un escorpión. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Mateo decía buenas cosas a los que se lo pidan. Lucas habla específicamente de lo mejor que le podemos pedir al Padre, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Quiero incentivarte a que le pidas al Padre, bautízame, sumérgeme. Quiero, Padre, todo lo que tenés para mí, todo lo que me quieras dar, no me resisto. Quiero animarte a través de este video a que no te resistas al Espíritu Santo. Quiero todos los dones del Espíritu Santo. Señor, si me quieres dar el hablar en otras lenguas, el de sanidad para enfermos, todo lo que tú me quieras dar, de la forma que tú me quieras usar. Señor, yo estoy acá para rendirme a ti, Señor. Para rendirme a ti, y quiero Jesús, que Jesús es el bautizador, que me sumerja, que me bautices en el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que más anhelo, Jesús, lo que tú tienes para mí. No seamos duros, no nos resistamos. Hechos 7:51 dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. No seamos así, no seamos duros, no seamos tercos. Lo mejor para nosotros es lo que nos enseña la palabra, es todo lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero ir terminando hablándote de esto. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una paloma, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, como si Jesús tiene un cuerpo, pero aunque no tiene cuerpo, tiene sentimientos, tiene voluntad. ¿Y qué es lo que hace que vos y yo seamos una persona? Que tengamos un cuerpo o que sintamos que tengamos voluntad. Cuando alguien termina en el cementerio y vamos a meterlo en un cajón y no se mueve ni nada. ¿Es una persona? No, eso es un cuerpo. La persona era lo que sentía, era sus sueños, sus anhelos, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Eso es lo que hacía que fuera una persona. Y el Espíritu Santo tiene todo eso. Dice la Biblia en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra contristar quiere decir afligir, quiere decir angustiar, quiere decir causar tristeza. Contristar quiere decir entristecer. O sea, el Espíritu Santo siente. Al Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos mal a alguien, cuando nosotros no perdonamos, lo entristecemos, cuando nosotros nos resistimos a todo lo que Dios tiene para nosotros, Él se entristece. Cuando nosotros no somos sensibles a su dirección, Él se entristece, Él se enoja, Él se alegra. Él siente, es una persona. Es una persona. Quiero decirte que tu vida sin el Espíritu Santo no va a llegar a ningún lado. Por más buenas intenciones de que quieras vivir una vida que agrade a Dios, de que quieras ganar personas para Cristo, que otros sean salvos, si no es en el poder del Espíritu Santo, no vas a llegar a ningún lado. No se puede. Es como el velero. Mirá ese velero ahí. El hombre que está manejando ahí el velero puede tener las mejores intenciones, la mejor técnica, la mejor forma de mover el bote, pero un velero sin viento no funciona. Un velero sin viento no avanza. Vos podés tener las mejores ganas, ponerle todo el empeño, pero si no hay viento, tu vida no va a avanzar. Y el viento, el poder, lo da el Espíritu Santo. De hecho, tanto como te decía, en hebreo, ruach, la palabra para espíritu, y neuma, en griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra viento, la palabra espíritu. Necesitamos de su viento, de su soplo, que nos dé vida, que nos ayude a avanzar. Termino con este pasaje, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que podamos entender la Trinidad, este Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y que puedas entender lo que más me interesa, que el Espíritu Santo es una persona que siente, que se aflige, que se alegra y que está contigo, que es Dios, pero que está contigo, que Él no te ha abandonado, que Él estará con... Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo hace posible Jesús? A través del Espíritu Santo. Jesús está conmigo, porque el que está conmigo es el Espíritu Santo. Entonces tenés que tener comunión con Él, como dice el pasaje ahí, la comunión del Espíritu Santo. Imagínate que yo hago un viaje contigo, que te suba en el auto y viajemos juntos hasta Artigas. Y vos me vas conversando temas o algo, y yo en todo el viaje no te hablo nada. Todo el viaje sin hablarte, ¿cómo te sentirías? Imagínate cómo se siente el Espíritu Santo que no le has hablado, que no le has dicho buenos días, Espíritu Santo, que no le has dicho acompáñame en esto, ayúdame en esto. Comunión es compartir, es conversar, es ser consciente de su presencia. ¿A dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Decía el rey David. Él está con nosotros. Hablemos con Él, tengamos comunión con Él. Cuando miremos algo en la tele, seamos conscientes que Él está con nosotros. Cuando escuchemos algo, cuando pensemos algo, seamos conscientes de su presencia. Cuidemos su presencia, cuidémoslo más que cualquier cosa en la vida. Cuida al Espíritu Santo porque Él siente. Si algo tengo que pedirte de corazón, terminando este video, es que cuides al Espíritu Santo. Porque Él se aflige, porque Él es muy sensible, porque Él se duele, porque Él se entristece. También se enoja, y se duele mucho. La Biblia habla muy fuerte del tema del Espíritu Santo. Jesús dijo que cualquier cosa que se diga contra el Hijo será perdonada, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no hay perdón de eso. Habló cosas muy fuertes Jesús respecto al Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a los apóstoles, dijeron, ustedes engañaron al Espíritu Santo y terminaron muertos. Termino con ese pasaje. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios te bendiga.